A los 72 años, después de toda una vida creyendo que conocía todos los rincones y secretos de mi familia, descubrí que todo, absolutamente todo lo que pensaba sobre mi origen era una mentira construida por el amor más profundo y doloroso que una madre puede sentir. En el fondo falso de una cómoda antigua, encontré una carta que destruyó y reconstruyó mi identidad en cuestión de minutos. Lo que leí en esas páginas amarillentas por el tiempo no era solo la confesión de un secreto guardado por más de 50 años, era la revelación de que nunca fui hija única, que en algún lugar del mundo existían dos hermanos que crecieron sin saber de mi existencia, mientras yo crecí sin saber de la de ellos. Y mi madre, mi querida madre, cargó ese peso en el corazón hasta el último suspiro, llevándose a la tumba una culpa que la consumió durante décadas. Esta es la historia más dolorosa y más hermosa que he vivido jamás, y hoy, finalmente, tengo el valor de contarles cada detalle de este descubrimiento que cambió todo lo que creía sobre el amor, la familia y el sacrificio. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias, es algo muy importante para nosotros. Mi nombre es Esperanza Méndez, nací aquí en Guadalajara, Jalisco, en 1952, en una mañana fría de diciembre, pocos días antes de Navidad. Mamá siempre me contaba que nací llorando fuerte, como si ya supiera que la vida no sería fácil, pero que cuando me pusieron en sus brazos, dejé de llorar inmediatamente, como si reconociera su olor, la seguridad que solo una madre puede ofrecer. Durante toda mi vida, creí ser hija única de Dolores Hernández y Joaquín Méndez, dos trabajadores humildes que se amaron con la sencillez y la intensidad que solo las personas sencillas saben amar. Nuestra casa era pequeña, en la colonia del Valle, pero estaba llena de amor, de risas, de tradiciones que mamá se empeñaba en mantener vivas. Mi madre, Dolores, era el tipo de mujer que las personas de hoy en día ya no entienden. Era de esas que guardaba los sentimientos en el pecho como si fueran joyas preciosas, que hablaba poco pero observaba mucho, que sabía exactamente cuando estabas triste solo por la forma como movías la comida en el plato. Era una mujer pequeña de estatura, medía apenas 1,55 m, pero inmensa en presencia. Cuando ella entraba a un cuarto, las personas lo notaban, cuando hablaba, aunque fuera bajito, todos escuchaban. Tenía manos callosas de tanto trabajar como costurera, manos que contaban la historia de una vida de trabajo duro, pero eran las manos más suaves del mundo cuando me acariciaban el cabello en las noches en que tenía pesadillas. Mamá tenía una forma especial de hacer cariños, pasaba los dedos por mi cabello de una manera que me tranquilizaba instantáneamente, susurrando canciones de cuna que decía haber aprendido de su abuela, una abuela que yo nunca conocí y sobre quien hablaba muy poco. Trabajaba en un pequeño taller de costura en el centro de Guadalajara, en la calle Juárez, muy cerca del mercado San Juan de Dios. Era un edificio antiguo, de 2 pisos, donde funcionaban varias costureras que hacían ropa a medida para las familias de clase media de la ciudad. Mamá era conocida por la calidad del trabajo, por la puntualidad, por la dedicación. Las clientas siempre la pedían específicamente cuando necesitaban algo más delicado, más esmerado. Salía de casa todos los días a las 6 de la mañana en punto, tomaba el autobús en la esquina de casa, regresaba a las 6 de la tarde, y los fines de semana aún traía trabajo a casa. La sala de nuestra casa se convertía en taller los sábados y domingos, con la máquina Singer antigua ocupando el centro, el olor de la tela nueva esparcido por el ambiente, los hilos de colores organizados por colores en una caja de madera que papá había hecho especialmente para ella. Recuerdo el ruido de la máquina Singer resonando por la casa, un sonido rítmico que me tranquilizaba, que significaba que mamá estaba ahí, trabajando, cuidando de nosotros. Recuerdo el olor de las telas nuevas, del pegamento que usaba para hacer bastillas temporales, de la plancha caliente alisando costuras perfectas. Y recuerdo principalmente cómo transformaba pedazos de tela en ropa hermosa, como si tuviera magia en las manos. Papá, Joaquín, trabajaba como contador en una empresa de materiales de construcción en el centro de Guadalajara. Era un hombre metódico, organizado,
que se tomaba en serio las responsabilidades de jefe de familia. Salía de casa a las 7 de la mañana, regresaba a las 5 de la tarde, y siempre se detenía en la panadería del señor Ramón para comprar pan dulce para el café de la tarde. Era nuestra tradición, todos los días a las 5:30, café con leche y pan dulce, los tres sentados en la mesa de la cocina, contando cómo había sido el día de cada uno. Papá me trataba como a una princesa, pero también me enseñaba valores. Decía que la mujer tenía que ser fuerte, independiente, que tenía que estudiar y tener profesión propia. Era un pensamiento avanzado para la época, años 50 y 60, cuando la mayoría de los hombres pensaba que el lugar de la mujer era solo en casa. Él me incentivaba en los estudios, me ayudaba con las tareas, soñaba con verme graduada en una profesión digna. Pero papá murió cuando yo tenía apenas 15 años. Fue en 1967, en un accidente en la fábrica donde trabajaba como contador. Un accidente tonto, se resbaló en una escalera mojada durante una inspección en el almacén y se golpeó la cabeza en una esquina de hierro. 3 días en el Hospital Civil de Guadalajara y se fue, dejando a mamá viuda a los 38 años y a mí, una adolescente confundida, tratando de entender por qué Dios se llevaba a los hombres buenos tan temprano. El funeral fue en una iglesia pequeña de la colonia del Valle, llena de amigos, vecinos, colegas de trabajo de papá. Mamá no lloró durante la ceremonia, se mantuvo seria, digna, sosteniendo mi mano con fuerza, como si quisiera pasarme valor a través del tacto. Pero por la noche, cuando pensaba que yo estaba durmiendo, la oía sollozar bajito en el cuarto, conversando sola con Dios, preguntando por qué tenía que quedarse sola tan joven, con una hija para criar. Después de la muerte de papá, nuestra vida cambió completamente. La pensión que mamá recibía era muy poca, el dinero de la costura apenas alcanzaba para lo básico. Tuvimos que mudarnos de la casa grande en la colonia del Valle a una casita pequeña en la colonia americana, en una calle estrecha llena de jacarandas que florecían morado todos los años en marzo, transformando la calle en una alfombra colorida que me encantaba pisar descalza. La casita era sencilla pero acogedora, 2 cuartos pequeños, una sala que servía también como comedor, una cocina que daba al patio donde mamá plantaba tomates, cilantro, rúcula y unas flores que decía que traían suerte para la casa. El patio era pequeño, pero mamá tenía buena mano para las plantas. Todo lo que plantaba crecía fuerte y hermoso, como si las plantas sintieran el cariño que ponía en cada regada, en cada poda cuidadosa. ¿Pero saben qué recuerdo con más cariño de esa época? Los domingos. Todos los domingos, sin falta, mamá despertaba a las 5 de la mañana y comenzaba a preparar mole poblano. Comenzaba tostando los chiles en el comal, moliendo las especias en el molcajete de piedra que había recibido como regalo de bodas, cocinando el pollo con cuidado especial. El proceso duraba horas, pero lo hacía con gusto, como si fuera un ritual sagrado. Era nuestra tradición sagrada, solo nosotras dos en la mesita pequeña de la cocina, ella contándome historias de la juventud, o por lo menos las que quería contar, yo hablando de los estudios, de los noviecitos de la escuela, de los sueños de muchacha que comenzaban a brotar en mi corazón. El mole de ella era perfecto, tenía el sabor exacto de la infancia, de ese amor que solo una madre sabe condimentar en la comida. Hasta hoy, cuando como mole en algún restaurante, ninguno se acerca al sabor que mamá lograba. Siempre decía que la receta había venido de la bisabuela, que era un secreto de familia pasado de madre a hija durante generaciones. Me enseñó a hacerlo cuando tenía 16 años, dijo que era importante que supiera, que un día iba a necesitar hacerlo para mi propia familia. Anoté todo en un cuadernito, cada ingrediente, cada paso, pero confieso que nunca logré hacerlo igual al de ella. Faltaba algo, tal vez el amor especial que ella ponía, tal vez los secretos que condimentan la comida de una manera que no entendemos. Mamá era muy católica, frecuentaba religiosamente la iglesia de San Juan de Dios. Era una iglesia antigua, hermosa, con vitrales de colores que proyectaban arcoíris en el suelo cuando el sol daba a la hora correcta. Todos los martes había novena para San Judas Tadeo, santo de las causas imposibles, y mamá nunca faltaba. Todos los domingos,
Misa de las 8 de la mañana, siempre sentada en la misma banca, la tercera de la fila de la izquierda, donde podía ver bien el altar y al Padre. Yo iba con ella hasta los 18 años, cuando comencé a salir con Roberto Silva y pensé que tenía cosas más importantes que hacer que estar escuchando sermones. Hoy me arrepiento amargamente de no haberla acompañado más veces, de no haber rezado más a su lado, de no haber aprovechado mejor esos momentos sencillos que parecían tan comunes en la época pero que eran, en realidad, preciosos. Durante las misas, mamá se concentraba mucho, rezaba bajito, a veces movía los labios sin hacer sonido, como si estuviera conversando directamente con Dios sobre asuntos muy particulares. Siempre encendía velas después de la misa, una para papá, una para los parientes muertos, y siempre una extra que decía que era para las almas olvidadas. Me parecía hermoso de su parte recordar a las personas que nadie más recordaba, pero ahora entiendo que esa vela extra cargaba un significado mucho más personal y doloroso. Lo que siempre me intrigó sobre mamá, y que ahora tiene todo el sentido, es que nunca hablaba del pasado. Nunca. Era como si su vida hubiera comenzado el día que se casó con papá, como si antes de eso no existiera nada digno de ser contado. Cuando yo preguntaba sobre su familia, sobre los abuelos que nunca conocí, sobre dónde nació, cómo conoció a papá, se ponía extraña, cambiaba de tema, desviaba la conversación con una habilidad que yo admiraba y extrañaba al mismo tiempo. Yo insistía, principalmente en la adolescencia, cuando la curiosidad sobre nuestros orígenes se vuelve más fuerte. Quería saber sobre tradiciones familiares, sobre parientes lejanos, sobre historias de amor y aventura que toda familia tiene. Preguntaba si tenía hermanos, si los abuelos aún estaban vivos cuando ella era niña, si existían primos, tíos, si nuestra familia era grande o pequeña. Pero mamá siempre desviaba la conversación con la misma frase: mija, el pasado es como ceniza fría en el fogón, revolverla solo levanta polvo y no calienta a nadie. Lo que importa es hoy, es mañana, es el futuro que vamos a construir juntas. En esa época yo respetaba, ¿no? Pensaba que tal vez había tenido una infancia difícil, que tal vez sus padres eran muy rígidos, que tal vez había pasado alguna pelea familiar que la lastimó profundamente. Esos eran otros tiempos, los años 70, 80. Las mujeres guardaban muchas cosas dentro del pecho, no tenían esa libertad de hoy en día de hablar sobre todo, de exponer los sentimientos, de compartir los dolores con los hijos. Era una generación que aprendió que sufrir en silencio era virtud, que proteger a los hijos de la verdad dolorosa era amor maternal. Las madres de esa época cargaban fardos pesados sin quejarse, sonreían incluso cuando el corazón estaba roto, mentían sobre estar bien para no preocupar a la familia. Y mamá era experta en eso, era una actriz perfecta cuando el tema era esconder dolor. Mamá también tenía unas manías extrañas que nunca entendí completamente. Por ejemplo, todo Día de los Muertos, cuando hacíamos el altar para papá y otros parientes muertos, siempre encendía una vela extra en el rincón, medio escondida, como si no quisiera que me diera cuenta. Cuando le preguntaba para quién era, decía que era para las almas perdidas que nadie recuerda, que murieron lejos de casa. Me parecía hermoso, pensaba que era caridad de su parte, compasión por las personas olvidadas, pero ahora entiendo que era un dolor profundo que no podía compartir ni conmigo. Otra cosa que siempre me intrigó, mamá nunca quiso viajar. Nunca. Yo crecí soñando con conocer otras ciudades de México, la Ciudad de México con sus pirámides y museos, Acapulco con sus playas famosas, Cancún que estaba empezando a volverse conocido. Cuando comencé a trabajar como secretaria en una empresa de contabilidad y podía pagar pequeños viajes, la invitaba a ir conmigo. Pero ella siempre inventaba una excusa perfecta, decía que prefería quedarse en casa, que viajar era gasto innecesario, que Guadalajara tenía todo lo que necesitaba, que no veía sentido en salir de un lugar donde ya conocía todo. Hoy sé que mamá tenía miedo de viajar, miedo de encontrar a alguien que conociera su pasado, miedo de que yo descubriera la verdad por casualidad, en una conversación casual con algún extraño. Construyó una vida nueva aquí en Guadalajara y no quería que nada perturbara esa paz, aunque fuera una paz construida sobre un secreto doloroso que la corroía por dentro todos los días.
También tenía la costumbre de guardar cartas. Recibía correspondencia normal, cuentas, propaganda, tarjetas de Navidad, pero algunas cartas las guardaba en una caja especial que quedaba en el armario del cuarto de ella. Cuando preguntaba qué cartas eran esas, decía que eran de clientas antiguas agradeciendo por el trabajo, o de amigas que se habían mudado a otras ciudades. Nunca se me ocurrió dudar, nunca pedí verlas. Ahora me pregunto si algunas de esas cartas no eran de Morelia, noticias sobre los hijos que había dejado atrás. Me casé a los 22 años con Roberto Silva, un muchacho bueno y trabajador que conocí en una fiesta de la iglesia. Era mecánico, tenía taller propio, era el tipo de hombre que papá habría aprobado, honesto, religioso, con planes para el futuro. El noviazgo duró 2 años, siempre con mamá vigilando, siempre con esas reglas antiguas de no quedarse solos, de salir en la sala de casa bajo supervisión. La boda fue sencilla pero hermosa, en la iglesia de San Juan de Dios donde mamá frecuentaba. Ella hizo mi vestido, un trabajo hermoso de bordado a mano que tardó 3 meses en quedar listo. El día de la boda, mientras me arreglaba, lloró por primera vez que vi en la vida adulta. Dijo que estaba feliz, que era lágrima de alegría, pero ahora entiendo que tal vez también era tristeza por verme partir, por quedarse más sola aún con sus secretos. Tuvimos 3 hijos, Joaquín, que hoy tiene 45 años y trabaja como ingeniero en la Ciudad de México, Ana Cristina, de 42 años, que es maestra aquí mismo en Guadalajara, y el menor, Miguel, de 39 años, que se hizo médico y vive en Monterrey. Mamá fue una abuela maravillosa, de esas que consiente demasiado, que hacía dulces especiales para cada nieto, que guardaba juguetes en una caja especial solo para cuando venían de visita. Recuerdo que tenía una manera diferente con cada nieto. Con Joaquín, el mayor, era más seria, enseñaba cosas prácticas, hablaba sobre responsabilidad. Con Ana Cristina, enseñaba a cocinar, a bordar, pasaba conocimientos de mujer a mujer. Y con Miguel, el menor, era pura ternura, lo dejaba hacer todo, decía que los niños tenían que aprovechar la infancia mientras podían. Pero aún siendo abuela, aún teniendo una familia grande y ruidosa alrededor, mamá mantenía esa reserva sobre el pasado. Mis hijos también preguntaban sobre la familia de ella, querían saber sobre bisabuelos, sobre historias antiguas. Y ella siempre cambiaba de tema de la misma manera, con la misma delicadeza, con la misma firmeza. Llegó al punto de que mis hijos pensaran que la familia de la abuela Dolores era muy pequeña, muy sencilla, que tal vez no tenía historias interesantes para contar. Roberto, mi esposo, murió hace 8 años, víctima de un cáncer en el pulmón que descubrimos demasiado tarde. Fue otro golpe duro en nuestra familia, pero mamá fue mi fortaleza. Ya tenía 88 años, pero me cuidó como si aún fuera esa niña de 15 años que perdió al padre. Hacía sopas especiales para darme fuerza, se quedaba a mi lado en las noches de insomnio cuando la nostalgia apretaba, me recordaba todos los días que la vida continúa, que tenemos que seguir adelante por los que quedan, por los que aún nos necesitan. Durante el periodo de luto, mamá me contó algunas cosas sobre cómo fue cuando murió papá, sobre cómo encontró fuerzas para continuar. Dijo que el dolor de la viudez es diferente de cualquier otro dolor, que es como si una parte de uno muriera junto, pero que con el tiempo uno aprende a vivir con esa parte que falta. Hablaba con una sabiduría que solo quien pasó por eso puede tener, pero ahora entiendo que no estaba hablando solo de la muerte de papá, estaba hablando también de otras pérdidas, de otras muertes que vivió en vida. Después de enviudar, pasé a cuidar más a mamá. Ya se estaba poniendo frágil, olvidaba algunas cosas del día a día, necesitaba ayuda con los medicamentos, con las compras del mercado. Me mudé a su casa, esa misma casita de la colonia americana donde pasamos tantos años juntas después de la muerte de papá. Era reconfortante estar ahí, en medio de esos recuerdos, de esos olores familiares, de esos rinconcitos que guardaban nuestra historia de madre e hija. La casa estaba exactamente como siempre fue. A mamá no le gustaban los cambios, decía que cada cosa tenía su lugar correcto y que mover demasiado solo causaba confusión. La máquina Singer aún funcionaba perfectamente, aún después de tantos años.
Las plantas del patio seguían hermosas, porque nunca dejó de cuidarlas, aun con la edad avanzada. La cocina mantenía el olor de comida casera, de condimentos bien usados, de amor transformado en alimento. Mamá vivió hasta los 96 años. Una vida larga y bendecida, como siempre decía cuando alguien comentaba sobre la edad. Los últimos meses fueron difíciles, quedó encamada, pero mantuvo la lucidez hasta casi el final. Hablaba de los nietos con orgullo, me recordaba cuidar las plantas del patio, pedía que hiciera mole poblano los domingos, aunque ya no podía comer bien por los problemas de deglución. En esos últimos meses, pasé a dormir en el cuarto al lado del de ella para poder oír si necesitaba algo durante la noche. Fue cuando comencé a notar que hablaba dormida, cosa que nunca había percibido antes. Decía nombres que no reconocía: Carlos, María Elena, Remedios. Hablaba como si estuviera conversando con esas personas, a veces en tono cariñoso, a veces en tono de pedido de disculpas. Pensaba que eran amigos antiguos de la juventud, personas que conoció en la época de la costura, tal vez colegas de trabajo que marcaron su vida de alguna forma. Nunca imaginé que fueran los fantasmas de un pasado que nunca logró sepultar completamente, que fueran nombres ligados al mayor secreto de su vida. Una noche, cerca de 2 semanas antes de morir, despertó asustada y me llamó. Cuando llegué cerca de la cama, tomó mi mano con una fuerza que no tenía hace meses y dijo: Esperanza, mija, perdona a tu madre por todo lo que no sabes. Un día vas a entender que todo lo que hice fue por amor. En ese momento pensé que era delirio de la edad, pero ahora entiendo que era el peso de la conciencia tratando de aliviarse antes de la partida final. Mamá murió en una mañana tranquila de enero de este año. No sufrió, no tuvo dolor, no tuvo agonía. Simplemente cerró los ojos durante el sueño y se fue, como quien termina un trabajo difícil y finalmente puede descansar. La encontré por la mañana, con el rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho, pareciendo más joven de lo que había parecido en los últimos años, como si la muerte hubiera borrado las marcas del sufrimiento que cargó durante décadas. El funeral fue sencillo, como siempre quiso cuando hablábamos sobre ese tema. Mis hijos vinieron de otras ciudades, los nietos se despidieron de la bisabuela que tanto amaban, algunos trayendo dibujos que habían hecho especialmente para ella. La iglesia se llenó de vecinos, clientas antiguas de la costura que aún se acordaban de la calidad de su trabajo, personas que ella ayudó durante la vida con consejos, con préstamos de comida, con hombro amigo en los momentos difíciles. El padre hizo una misa hermosa, habló sobre la vida dedicada a la familia, sobre el trabajo honesto, sobre la fe que mamá demostró durante todos los años que frecuentó la parroquia. Muchas personas lloraron, porque era querida en el barrio, era respetada como mujer trabajadora y madre dedicada. Nadie sabía de los secretos que cargó, del dolor que escondió también durante tanto tiempo. Después del funeral, cuando la casa quedó vacía y silenciosa, cuando los hijos regresaron a sus ciudades y la vida volvió a la normalidad para todo el mundo menos para mí, comencé la tarea dolorosa y necesaria de arreglar sus cosas. Es una de las partes más difíciles de la pérdida, decidir qué guardar como recuerdo, que donar a personas necesitadas, que descartar porque ya no tiene utilidad para nadie. Cada gaveta abierta era una lluvia de recuerdos, cada objeto encontrado era un pedacito de nuestra historia juntas. Encontré cartas que yo le había mandado cuando me mudé después del matrimonio, guardadas con cuidado en una caja. Encontré fotos nuestras en varias épocas, siempre organizadas por fecha, algunas con anotaciones en el reverso sobre dónde fueron tomadas y en qué ocasión. Encontré las recetas escritas a mano, incluyendo la del mole poblano que se empeñó en enseñarme. Dejé su cuarto para el final, porque era el aposento más personal, donde estaban sus ropas, sus joyas sencillas, sus objetos más íntimos. También era el lugar donde más sentía su presencia, donde el olor del perfume que usaba aún impregnaba las ropas en el armario. La cómoda antigua siempre me fascinó desde niña. Era una pieza hermosa, de madera oscura, creo que era caoba, que trajo cuando se casó con papá. Tenía 5 gavetas de tamaños diferentes, todas con tiradores de bronce que pulía religiosamente una vez al mes con un producto especial que compraba en una tienda antigua del centro.
Era un mueble pesado, sólido, hecho para durar generaciones. Conocía cada gaveta de esa cómoda, o por lo menos creía que las conocía. La de arriba guardaba las joyas, algunas piezas sencillas pero bonitas que heredó de la madre, unos aretes de oro que papá le dio de regalo de bodas, un reloj antiguo que solo funcionaba a veces. La segunda gaveta tenía lencería bordada a mano, piezas delicadas que usaba en las ocasiones especiales, siempre bien cuidadas, siempre perfumadas con saquitos de lavanda. La tercera gaveta guardaba documentos importantes, actas de nacimiento y matrimonio, escrituras de la casa, recibos de impuestos pagados, papeles de familia organizados en sobres identificados con letra esmerada. La cuarta tenía medicamentos y productos de belleza, cremas para el rostro, peines y cepillos de cabello, lápiz labial que casi nunca usaba, agua de colonia que era su único lujo. Y la quinta gaveta, la de abajo, guardaba sábanas antiguas, toallas bordadas, ropa de cama que iba coleccionando para alguna ocasión especial que nunca llegaba. Eran piezas hermosas, algunas hechas por ella misma, otras recibidas de regalo a lo largo de la vida, todas guardadas con naftalina y mucho cariño. Cuando saqué la gaveta de abajo completamente para limpiar bien antes de guardar todo, fue que noté algo que nunca había percibido antes. El fondo de la cómoda parecía más alto por dentro de lo que debería ser si fuera solo madera normal. Golpeando ligeramente con los dedos, percibí que el sonido era diferente, más hueco, como si hubiera un espacio vacío abajo. Pasé la mano cuidadosamente y sentí una diferencia en la textura de la madera. Una de las tablas del fondo estaba ligeramente suelta, casi imperceptible, pero claramente diferente de las otras. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Parecía tontería, pero tenía una intuición extraña, una sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que cambiaría mi comprensión sobre mamá. Tomé un cuchillo de la cocina y cuidadosamente levanté esa tabla fina. Salió fácilmente, como si estuviera hecha para ser removida. Abajo había un espacio escondido, un compartimento secreto que existió ahí durante décadas sin que yo lo supiera, justo debajo de mis narices, guardando secretos que mamá nunca tuvo valor de compartir. Dentro del escondite había un sobre grande, amarillento por el tiempo, sellado con cera roja que ya estaba agrietada en algunos puntos. El sobre era grueso, pesado, claramente contenía varias hojas de papel. Y junto con el sobre, cuidadosamente envuelta en una tela suave, una fotografía en blanco y negro, medio descolorida en los bordes, pero aún nítida lo suficiente para que reconociera inmediatamente el rostro de mi madre joven. En la foto, mamá debía tener unos 25 años, más o menos la edad que tenía cuando me conoció. Estaba sonriendo, cosa rara en las fotos antiguas, cuando las personas pensaban que sonreír en fotografías era falta de seriedad, y sostenía de la mano a dos niños que yo nunca había visto en la vida. Un niño de unos 8 años, moreno como ella, con ojos grandes y expresivos que parecían mirar directamente a mi alma a través de la fotografía. Y una niña menor, de unos 5 años, con trenzas bien hechas y un vestidito sencillo pero limpio y cuidado. Las tres personas en la foto parecían felices, parecían una familia de verdad. Había cariño en la forma como mamá sostenía las manos de los niños, había alegría en las sonrisas de todos, había algo que transmitía amor, unión, completud. ¿Pero qué familia? ¿Qué niños eran esos? ¿Por qué mamá nunca me mostró esta foto? ¿Por qué estaba escondida como si fuera algo prohibido, vergonzoso, peligroso? Con las manos temblando tanto que casi dejé caer el sobre, rompí cuidadosamente el sello de cera y abrí el sobre. Dentro había varias hojas de papel oficio, escritas a mano con la letra esmerada de mi madre, esa letra que conocía de memoria, que veía en billetes de recado, en listas de compras, en tarjetas de cumpleaños. La tinta estaba descolorida por el tiempo, medio azulada, pero aún perfectamente legible. En la primera página, el encabezado me hizo girar el mundo, me hizo cuestionar todo lo que creía sobre nuestra familia. Para mi hija Esperanza, si algún día encuentras esta carta, debes saber que el mayor arrepentimiento de mi vida fue tener que elegir entre mis 3 hijos. Si estás leyendo esto,
Es porque Dios finalmente permitió que la verdad saliera a la luz, y espero que puedas perdonarme por lo que hice, aun sabiendo que yo jamás logré perdonarme a mí misma. Esta es la historia que nunca tuve valor de contar, el secreto que cargué como una cruz pesada durante más de 50 años. 3 hijos. 3 hijos. Necesité sentarme en su cama para no desmayarme. Sentí las piernas fallar, el corazón dispararse, la vista oscurecerse por algunos segundos. Leí la frase varias veces, sin lograr procesar completamente lo que estaba escrito ahí con la letra de mi propia madre. Yo no era hija única. Tenía 2 hermanos que nunca supe que existían. Durante 72 años de mi vida, creí en una versión de nuestra familia que era apenas una pequeña parte de la verdad. Continué leyendo, y cada palabra era como una puñalada en el pecho, cada revelación destrozaba un poco más la imagen que tenía de nuestra historia familiar. Esperanza, mi hija querida, antes de casarme con tu padre Joaquín, tuve otra relación, otra vida, otros hijos. Era muy joven, tenía apenas 17 años cuando conocí a Roberto Vázquez en Tlaquepaque. Era guapo, trabajador, me cortejó como las muchachas sueñan ser cortejadas, con flores, con serenatas, con promesas de amor eterno. Roberto trabajaba en una de las muchas fábricas de cerámica de Tlaquepaque, era artesano, hacía piezas hermosas que se vendían a turistas y a tiendas de la capital. Ganaba poco, pero era un trabajo honesto, un trabajo que amaba. Nos conocimos en una fiesta de calle durante las celebraciones de San Pedro, en junio de 1943. Yo había ido con amigas, él estaba con colegas de la fábrica. Cuando nuestros ojos se encontraron en medio de la música y el baile, supe que mi vida había cambiado para siempre. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Tlaquepaque. Yo estaba embarazada de Carlos. Eran otros tiempos, mija, uno se casaba embarazada sin vergüenza, era natural, era el orden de las cosas. Roberto se puso feliz cuando supo del bebé, dijo que sería un niño fuerte y trabajador como el padre. Carlos. El niño de la fotografía tenía nombre, tenía historia. Carlos nació en febrero de 1944, un bebé hermoso, listo, lleno de vida desde los primeros días. Roberto era un padre orgulloso, llevaba al hijo para mostrarlo a los colegas de la fábrica, le enseñaba a reconocer los diferentes tipos de barro, hablaba sobre cómo un día le enseñaría el oficio al niño. Éramos una familia pobre pero feliz, vivíamos en una casita pequeña cerca de la iglesia de Tlaquepaque, en medio del ruido de los hornos y del olor de la cerámica cociéndose. 2 años después llegó María Elena, y nuestra alegría parecía completa. Era una niña dulce, siempre sonriendo, siempre queriendo jugar con el hermano mayor. Carlos adoraba a la hermanita, ayudaba a cuidarla, inventaba juegos, la protegía de todo y de todos. Éramos 4 personas que se amaban, que compartían lo poco que tenían, que creían que íbamos a envejecer juntos, viendo a nuestros hijos crecer y darnos nietos. María Elena. La niña de las trenzas en la fotografía. Gente, ¿hasta aquí pueden imaginar el shock que yo estaba sintiendo? Descubrir a los 72 años que mi madre tuvo toda una vida antes que yo, que tuve 2 hermanos que nunca conocí. Díganme ahí en los comentarios, si ustedes estuvieran en mi lugar, si descubrieran un secreto de esta magnitud sobre la propia familia, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué sentirían? Volví a la carta, aún con el corazón roto, porque necesitaba entender todo, necesitaba saber por qué mamá escondió esta historia durante tanto tiempo. Pero Roberto tenía problemas que tardé en percibir, o tal vez no quise percibir porque estaba cegada de amor. Bebía más de lo que debía, principalmente los fines de semana cuando recibía el pago. Se metía con personas peligrosas, jugaba dinero en apuestas, debía a prestamistas que cobraban intereses imposibles. Yo pensaba que era cosa pasajera, que cuando los hijos crecieran él se iba a calmar, que iba a entender la responsabilidad que tenía sobre los hombros. Pero fue lo contrario, esperanza. Mientras más responsabilidad llegaba, más bebía, más se involucraba con apuestas y deudas. Llegaba a casa borracho, a veces agresivo,
Otras veces llorando de arrepentimiento, siempre prometiendo que iba a cambiar, que iba a dejar de beber, que iba a cuidar mejor a la familia. Los niños comenzaron a tenerle miedo al padre. Carlos, que era pequeño pero listo, se escondía cuando oía a Roberto llegando borracho. María Elena lloraba cuando él hablaba fuerte, cuando rompía cosas dentro de casa durante los ataques de rabia. Yo trataba de proteger a los hijos, me ponía entre ellos y el padre cuando la situación se ponía fea, pero era una lucha constante, un miedo constante. En 1948, cuando María Elena tenía 2 años y Carlos 4, la situación se volvió insostenible. Roberto debía mucho dinero a personas muy peligrosas, gente que no aceptaba excusas, que no tenía paciencia con deudor pobre. Una noche, llegaron a nuestra casa 3 hombres preguntando por él. Yo dije que no estaba, que había ido a trabajar, pero se rieron y dijeron que sabían que Roberto no estaba trabajando hacía semanas, que se estaba escondiendo como cobarde. Amenazaron con lastimar a los niños si Roberto no aparecía para arreglar las cuentas. Esperanza, nunca sentí tanto miedo en la vida. Ver a esos hombres mirando a Carlos y María Elena con cara de quien era capaz de cualquier cosa me hizo entender que nuestra situación había traspasado todos los límites. 3 días después, Roberto desapareció. Simplemente se esfumó en una madrugada, llevándose el poco dinero que teníamos ahorrado y dejando apenas una nota encima de la mesa de la cocina. Dolores, mi vida corre peligro. Tengo que salir de la ciudad y no sé si regreso. Cuida a los niños. Te amo, pero no puedo quedarme. Nunca más lo vi, nunca más supe noticias de él, nunca más recibí una carta, un recado, una señal de que estuviera vivo. Me quedé sola con 2 niños pequeños, sin dinero, sin apoyo de nadie. La familia de Roberto me culpaba por su desaparición, decían que no supe ser esposa como se debe, que exigía demasiado, que por eso él se fue. La propia madre de él me dijo en la cara que era una mujer sin suerte, que traía desgracia a los hombres. Conseguí un empleo en una fábrica textil en el centro de Tlaquepaque, pero lo que ganaba apenas alcanzaba para el alquiler de la casa y la comida más básica. Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, dejaba a los niños con una vecina que cobraba una cantidad que apenas podía pagar. Llegaba a casa muerta de cansancio, pero aún tenía que cuidar a los hijos, hacer comida, lavar ropa, cuidar la casa. Carlos y María Elena pasaron a entender que la vida había cambiado para siempre. Comían menos, jugaban menos, sonreían menos. Carlos, aún siendo niño, trataba de ayudar cuidando a la hermana menor. María Elena, que era alegre y parlanchina, se quedó callada, como si entendiera que no era hora de hacer ruido. Esperanza, mis hijos pasaban hambre. Yo trataba de disimular, hacía milagros con arroz y frijoles, inventaba que no tenía hambre para dar mi porción a ellos, pero una madre sabe cuando los hijos no están comiendo lo suficiente. Veía a Carlos perdiendo peso, veía a María Elena perdiendo la vivacidad, y mi corazón se partía un poquito más cada día. Las noches eran las peores. Los niños dormían en una cama pequeña en el único cuarto que teníamos, y yo me quedaba en la sala pensando en cómo iba a hacer para sostenerlos, cómo iba a conseguir dinero para comida, para ropa, para medicina cuando se enfermaran. Lloraba bajito para que no me oyeran, le pedía a Dios que me diera fuerza, que me diera una solución para esa situación desesperante. Pero antes de contarles cómo terminó esta historia, cómo mi madre tomó la decisión más difícil de su vida y cómo esto afectó a nuestra familia para siempre. Si están sintiendo la misma angustia que yo sentí leyendo estas palabras, si el corazón se les aprieta imaginando la desesperación de una madre en esa situación, dejen el like, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que pasó después de este descubrimiento, cambió completamente no solo mi comprensión sobre mamá, sino también sobre el significado del amor maternal y el sacrificio. Continué leyendo, aún con lágrimas nublando la visión, porque necesitaba entender completamente la historia. Fue en 1949 que conocí a tu padre, Joaquín. Yo trabajaba en la fábrica textil de día y aún hacía costuras en casa por la noche para ganar unos centavos extra. Él apareció en la pensión donde vivía con los niños,
buscando una costurera para hacer trajes para la oficina donde trabajaba como contador. Era un hombre diferente de Roberto, serio, educado, trabajador, que hablaba sobre responsabilidad y futuro. Joaquín me cortejó durante meses. Llevaba dulces para Carlos y María Elena, jugaba con ellos cuando venía a buscar la ropa lista, parecía gustar genuinamente de los niños. Carlos llegó a llamarlo tío Joaquín, y María Elena hacía dibujos para darle de regalo. Yo comencé a soñar que tal vez pudiéramos ser una familia de verdad, que mis hijos tendrían un padre presente, que nuestra situación económica iba a mejorar. Cuando Joaquín habló sobre matrimonio, yo estaba en las nubes. Finalmente iba a poder darle una vida digna a Carlos y María Elena, iba a poder sacarlos de esa situación de pobreza e incertidumbre. Pero cuando hablé sobre nuestros planes para los niños, se puso serio y dijo que necesitábamos conversar sobre algo importante. Fue entonces que me dijo la verdad, quería casarse conmigo, pero no podía criar hijos que no fueran suyos. No era maldad, Esperanza, no era falta de corazón. Era la mentalidad de la época, era lo que la sociedad esperaba de los hombres. Aceptar hijos de otra relación era visto como debilidad, como deshonra, como falta de masculinidad. Joaquín me dio un plazo, si quería casarme con él, tenía que buscar un lugar para Carlos y María Elena. Él me sostendría, me daría una casa digna, me trataría como reina, pero sería solo yo y los hijos que tuviéramos juntos. Dijo que yo era joven, que podía tener otros hijos, que no debía sacrificarme por dos niños que me recordaban constantemente un matrimonio fracasado. Pasé semanas desesperada, tratando de encontrar una solución que no involucrara separarme de mis hijos. Busqué parientes, amigos, conocidos, cualquier persona que pudiera ayudarme a mantener mi familia unida. Pero era 1949, Esperanza, una época en que la mujer sola no tenía opciones, no tenía derechos, no tenía a quien acudir cuando necesitaba. Fue entonces que pasó algo que cambió todo. Recibí una carta de Remedios Vázquez, hermana de Roberto, que vivía en Morelia, Michoacán. Se había enterado de nuestra situación a través de una carta que yo escribí a la familia de Roberto pidiendo ayuda, suplicando por cualquier tipo de apoyo para los niños. Remedios era una mujer soltera, maestra de primaria, que siempre quiso tener hijos pero nunca se casó. En la carta, se ofrecía para criar a Carlos y María Elena temporalmente, hasta que yo pudiera buscarlos de vuelta. Decía que tenía una casa buena, que ganaba lo suficiente para sostener a dos niños, que le encantaría tener la compañía de los sobrinos. Al principio, pensé que era la solución perfecta. Los niños estarían con familia, tendrían comida garantizada, educación, cariño. Y sería temporal, tan pronto como me casara con Joaquín y nuestra situación mejorara, buscaría a mis hijos de vuelta. Parecía un plan que funcionaría para todo el mundo. Pero cuando comencé a explicarles a Carlos y María Elena, vi el pavor en sus ojos. Carlos, aún siendo niño, entendió que iba a ser separado de la madre. Preguntó si habían hecho algo malo, si era culpa de ellos que no tuviéramos dinero, si él podía conseguir un trabajo para ayudar en casa. María Elena no entendía bien, pero lloraba porque veía al hermano llorar. Esperanza, fue la cosa más dolorosa que hice en mi vida. Llevar a mis hijos a la estación del tren, ver a Carlos preguntándome por qué no podía quedarse conmigo, ver a María Elena llorando sin entender por qué se iba. Les prometí que era temporal, que pronto, muy pronto, estarían de vuelta, que mamá los iba a buscar tan pronto como pudiera. Carlos, aún siendo niño, era inteligente. A la hora de la despedida, me dijo, «Mamá, ¿usted promete que no se va a olvidar de nosotros?» Me partió el corazón de una forma que no tiene explicación, porque yo sabía que estaba mintiendo, sabía que no sería tan simple como estaba prometiendo. Se subieron a ese tren hacia Morelia en marzo de 1950. Carlos tenía 5 años, María Elena 3. Carlos sostenía la mano de la hermana con una responsabilidad que ningún niño debería tener que cargar. Me saludaron desde la ventana hasta que el tren desapareció en la curva de la vía férrea. Fue la última vez que los vi.
Me casé con Joaquín en mayo de 1950. 2 años después naciste tú, Esperanza, y fue el momento más contradictorio de mi vida. Feliz porque eras perfecta, eras la muñeca más hermosa del mundo, eras la prueba de que Dios aún tenía bendiciones guardadas para mí. Triste porque cada vez que te cargaba, recordaba a Carlos y María Elena, y mi corazón se partía de nuevo. Cada hito de tu infancia me recordaba a los otros hijos. Cuando diste los primeros pasos, pensé en María Elena, que debía estar aprendiendo a escribir. Cuando dijiste las primeras palabras, pensé en Carlos, que debía estar ayudando a la maestra Remedios con las tareas. Cuando perdiste el primer diente, pensé en las sonrisas que no estaba viendo, en los cambios que no estaba acompañando. Durante todos esos años, mandé dinero a Morelia todos los meses, sin faltar ni un solo mes. Remedios escribía cartas contando cómo estaban los niños, mandaba fotografías de vez en cuando. Carlos estaba destacando en la escuela, era inteligente como el padre, le gustaban las matemáticas y la geografía. María Elena estaba creciendo hermosa, le gustaba dibujar y cantar, soñaba con ser maestra como la tía Remedios. Pero conforme pasaron los años, las cartas se volvieron más raras, las fotografías dejaron de llegar. Remedios decía que los niños se estaban adaptando bien, que la llamaban tía, con cariño, que preguntaban por la madre pero sin mucha insistencia. Y yo me fui acomodando en la mentira, fui dejando pasar el tiempo, me fui convenciendo de que tal vez era mejor dejar las cosas como estaban. Joaquín nunca supo de su existencia. Pensaba que el dinero que mandaba a Morelia era para una prima lejana que estaba enferma y necesitaba ayuda. Y tú crecías creyendo que eras hija única, feliz de la vida, sin saber que en algún lugar de México tenías 2 hermanos que preguntaban cada vez menos por qué la madre nunca fue a buscarlos. En 1965, cuando tenías 13 años, dejé de recibir cartas de Morelia. Mandé varias cartas a Remedios, pero no obtuve respuesta. Me desesperé, sin saber qué había pasado, si los niños estaban bien, si aún vivían ahí, si Remedios estaba enferma, si había pasado alguna tragedia. Pero no podía viajar para averiguar porque Joaquín haría muchas preguntas que no sabría cómo responder. ¿Cómo explicar que iba a visitar sobrinos que él nunca supo que existían? ¿Cómo justificar un viaje caro a Morelia sin levantar sospechas? Me quedé paralizada entre la necesidad de saber de mis hijos y el miedo de destruir la familia que había construido contigo y Joaquín. La culpa me consumía todos los días, Esperanza. Cada día de los muertos, cuando encendíamos velas para los muertos, yo encendía una en secreto para la parte de mí que murió cuando dejé que Carlos y María Elena se fueran. Cada domingo, cuando preparaba mole poblano para nosotras dos, recordaba cómo les gustaba mi comida, cómo pedían repetir del dulce de leche que hacía. Cada vez que preguntaba sobre hermanos, si no tenía ganas de tener otros hijos, mi corazón sangraba un poco más. Porque yo tenía otros hijos, era madre de 3 niños, pero 2 de ellos crecieron lejos de mí, sin mí, pensando tal vez que habían sido abandonados por una madre egoísta. Joaquín murió en 1967, como recordarás. Y después del funeral, cuando finalmente quedé libre para viajar sin dar explicaciones, cuando podría haber ido tras mis hijos sin miedo a cuestionamientos, ya habían pasado 17 años desde que vi a Carlos y María Elena por última vez. 17 años. Carlos debía tener 22 años, María Elena 20. Ya eran adultos, tal vez casados, con hijos propios. ¿Aún recordarían a la madre que los abandonó? ¿Me perdonarían por haber tardado tanto? ¿Aún querrían verme, o habían construido una vida nueva donde yo no tenía lugar? En 1985, cuando ya estabas casada y tenías tus propios hijos, cuando finalmente junté valor para enfrentar el pasado, hice el viaje más difícil de mi vida. Te dije que iba a visitar una amiga enferma en Morelia, tomé el autobús con el corazón dividido entre esperanza y terror. El viaje duró horas, y a cada kilómetro imaginaba cómo sería el reencuentro. ¿Carlos aún tendría esos ojos grandes y curiosos? ¿A María Elena aún le gustaría dibujar?
Me recibirían con los brazos abiertos o me echarían de sus vidas. ¿Entenderían por qué hice lo que hice, o me odiarían para siempre? Llegando a Morelia, fui directo a la dirección que tenía de Remedios, en la calle donde vivía hacía décadas. Pero cuando llegué ahí, la casa estaba cerrada, abandonada, con un letrero de "Se vende" clavado en la puerta principal. El jardín estaba descuidado, las ventanas estaban tapadas con madera, todo tenía cara de abandono desde hacía mucho tiempo. Los vecinos me contaron que Remedios había muerto 3 años antes, víctima de un derrame que la dejó paralizada por meses antes de llevársela. Y los niños, ay, Dios mío, los niños que ya no eran niños ya habían seguido sus propios caminos hacía mucho tiempo. Descubrí que Carlos se había mudado a Estados Unidos en 1975, aún soltero, en busca de trabajo y una vida mejor. Los vecinos dijeron que era un muchacho bueno, trabajador, que ayudaba a Remedios con los gastos de la casa, que hablaba de la madre de vez en cuando pero sin rencor. Partió hacia el norte como tantos otros jóvenes mexicanos, en busca del sueño americano. Nadie supo decirme exactamente a dónde en Estados Unidos se había ido, apenas que fue a Chicago, donde tenía un amigo que le consiguió trabajo en una fábrica. Y María Elena. Aquí la letra de mi madre se volvía temblorosa, borrosa, como si hubiera llorado mucho mientras escribía. María Elena había muerto a los 26 años, apenas 2 años antes de que muriera Remedios. Fue una neumonía mal cuidada, una enfermedad que hoy en día se cura fácilmente con antibióticos, pero en esa época ella no tuvo dinero para tratamiento adecuado en el hospital particular. Murió sola en el hospital público de Morelia, con Remedios al lado sosteniendo su mano, sin ningún miembro de la familia verdadera presente. Esperanza, hija mía, en ese momento yo también morí. Descubrí que llegué demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para explicar mis razones, demasiado tarde para ser madre de nuevo. La hija que abandoné por necesidad murió sin volver a ver el rostro de la madre, sin saber que pensaba en ella todos los días, que sufría por ella cada madrugada, que guardaba sus fotos como tesoros preciosos. En el cementerio de Morelia, frente a la tumba sencilla de María Elena, lloré como nunca lloré en la vida. Lloré por los años perdidos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por los abrazos que nunca di, por los consejos de madre que ella nunca recibió. Lloré por la niña de las trenzas que se volvió mujer lejos de mí, que soñaba con ser maestra como la tía, que murió sin saber que la madre nunca dejó de amarla. Regresé de ese viaje completamente destrozada por dentro. Durante semanas lloré escondida de ti, encerrada en el baño con la llave abierta para ahogar el sonido de los sollozos, fingiendo que tenía gripe fuerte para justificar los ojos siempre rojos e hinchados. Preguntabas cómo había estado la visita a la amiga, si se estaba mejorando, y yo mentía diciendo que había sido reconfortante, que se estaba recuperando bien. ¿Cómo le iba a contar a mi hija de 33 años que había ido tras los hermanos que ella nunca supo que existían? ¿Cómo iba a explicar que una de sus hermanas había muerto sin que tú ni supieras que había existido? ¿Cómo iba a destruir la imagen que tenías de mí como madre dedicada contando que abandoné a 2 hijos para poder casarme de nuevo? Sobre Carlos, conseguí algunas informaciones con los vecinos antiguos de Remedios. Supieron decirme que vivía en Chicago, que se había casado con una mexicana que conoció allá, que tenían hijos, que él era supervisor en una fábrica de muebles. Descubrí hasta el nombre de la empresa donde trabajaba, el barrio donde vivía. Estaba ahí, al alcance de una carta, de una llamada telefónica, de un viaje. Pero nunca tuve valor de buscarlo, de mandar carta, de intentar contacto. ¿Qué le iba a decir después de 35 años de silencio? ¿Cómo iba a explicar que elegía otro hombre y otra hija en vez de él y la hermana? ¿Cómo iba a justificar que tardé tanto en ir tras él, que solo me acordé de buscar cuando la culpa se volvió demasiado pesada para cargar sola? Preferí cargar esa culpa sola, Esperanza. Preferí sufrir en silencio antes que arriesgarme a ser rechazada por Carlos o causar dolor innecesario para ti. Pero el dolor no disminuyó con los años, al contrario, aumentó como un cáncer que va comiéndote por dentro.
cada cumpleaños de los niños que recordaba de memoria, cada Navidad sin ellas, cada foto tuya que miraba pensando cómo serían los rostros de los hijos que abandoné. Durante los últimos 20 años de mi vida, viví con ese dolor constante en el pecho. Cuando me diste nietos, cuando vi la alegría en tu rostro cuidando a tus hijos, pensaba en Carlos y María Elena. ¿Carlos también tendría hijos? ¿María Elena llegó a ser madre antes de morir? ¿Tendría bisnietos corriendo por ahí sin saber que existían? En los últimos meses de vida, cuando ya estaba más débil, soñaba mucho con ellos. Soñaba que Carlos aparecía en la puerta de casa, hombre hecho, perdonándome y llamándome mamá. Soñaba que María Elena estaba viva, que se había vuelto maestra como quería, que me mostraba dibujos de sus hijos. Despertaba llorando, llamando sus nombres, y tú pensabas que era delirio de la edad. Cuando te dije que me perdonaras por todo lo que no sabías, me refería a esto, hija mía. A la familia que nunca conociste, a los hermanos que crecieron lejos, al amor dividido que nunca logré reunir en un lugar. Quería compartir este dolor contigo, pero no sabía cómo empezar, no sabía si sería justo cargarte con mis errores. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por el rostro, con el corazón roto en 1000 pedazos, pero también con una comprensión nueva sobre quién mi madre realmente fue. No era la mujer perfecta que yo idolatraba, pero tampoco era la mujer sin corazón que abandonó hijos por conveniencia. Era una mujer que tuvo que hacer elecciones imposibles en una época en que las mujeres no tenían opciones. Me quedé días sin poder hacer más nada además de procesar esta revelación. Releí la carta varias veces, estudié cada palabra, cada detalle, tratando de entender completamente la dimensión del sacrificio que mamá hizo. Miré la fotografía por horas, tratando de memorizar los rostros de mis hermanos, imaginando cómo serían hoy, si Carlos aún estaba vivo, si algún día tendría oportunidad de conocerlo. Mis hijos percibieron que algo estaba mal conmigo. Preguntaban si era nostalgia de la abuela, si necesitaba ayuda psicológica para lidiar con el duelo, si quería que se quedaran más tiempo conmigo. ¿Cómo explicar que no era duelo normal, que era el descubrimiento de una familia entera que nunca supe que existió? Después de 2 semanas de indecisión y sufrimiento, tomé la decisión más importante de mis últimos años. Iba a buscar a Carlos. No importaba cuántos años habían pasado, no importaba si me iba a rechazar, no importaba lo que mis hijos iban a pensar cuando supieran la verdad. Tenía derecho de conocer a mi hermano, y él tenía derecho de saber que la madre nunca dejó de amarlo. Busqué ayuda profesional para localizar personas desaparecidas. Expliqué la situación a una empresa especializada de Guadalajara, pasé todas las informaciones que tenía. Carlos Vázquez, nacido en 1944 en Tlaquepaque, hijo de Roberto Vázquez y Dolores Hernández, se mudó a Chicago en 1975, trabajaba en una fábrica de muebles. La búsqueda tardó 3 meses angustiantes. 3 meses de ansiedad constante, de rezar todos los días para que estuviera vivo y con salud, para que aún viviera en Estados Unidos, para que aceptara hablar conmigo cuando supiera quién era yo. La empresa tuvo que ser muy discreta, porque no podía simplemente llegar a su casa y contar todo sin preparación. En mayo de este año, finalmente recibí la llamada que cambió el rumbo de mi vida. Señora Esperanza, encontramos a su hermano. Carlos Vázquez, 68 años, vive en Chicago hace 43 años. Está casado con Rosa Morales, también mexicana, tiene 3 hijos adultos y 5 nietos. Trabaja como supervisor en una fábrica de muebles hace más de 20 años. Es respetado en la comunidad mexicana de la ciudad, frecuenta una iglesia católica donde ayuda con actividades benéficas. Y cuando mencionamos discretamente el nombre Dolores Hernández como siendo alguien que lo estaba buscando, Carlos reaccionó inmediatamente. Paró todo lo que estaba haciendo, se quedó en silencio por varios minutos, después comenzó a llorar. Dijo que Dolores era el nombre de la madre que nunca más vio, que pensaba en ella todos los días, que siempre se preguntó si aún estaba viva. La empresa me dio su teléfono y dijo que ya había preparado el terreno cuidadosamente, explicando que una pariente lo estaba buscando,
que era una situación familiar delicada que necesitaba ser tratada con cariño. Carlos estaba esperando mi llamada. Llamé un domingo por la mañana, calculando que sería un horario bueno para que estuviera en casa con la familia, relajado, sin la prisa del trabajo. Cuando una voz masculina atendió en español con acento americano, mi corazón casi dejó de latir. Respiré profundo y dije apenas, ¿Carlos? Habla Esperanza, hija de Dolores Hernández. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Un silencio que duró tanto que pensé que había colgado el teléfono o se había desmayado. Después, oí un llanto que me partió el corazón en pedacitos. Un llanto de hombre adulto, de 68 años, que no lograba controlar la emoción de oír el nombre de la madre después de décadas. Cuando logró hablar, dijo apenas, «Hermana, después de tantos años, ¿mamá todavía vive?» Tuve que contarle que mamá había muerto en enero, que fue cuando encontré la carta y descubrí sobre él y María Elena. Carlos lloró aún más cuando supo que nuestra madre había partido sin que pudieran reconciliarse, sin que él pudiera decir que la perdonaba, que entendía por qué hizo lo que hizo. Conversamos por 3 horas en esa primera llamada. Carlos me contó sobre su vida en Estados Unidos, sobre cómo llegó allá joven y asustado, sobre cómo construyó una familia y una carrera lejos de la tierra natal. Pero también me contó sobre el dolor que cargó durante toda la vida, sobre cómo nunca logró entender completamente por qué nuestra madre los había dejado irse. Esperanza, me dijo con la voz embargada, durante 40 años soñé con el día en que ella vendría a buscarnos. Remedios siempre decía que mamá iba a volver, que era cuestión de tiempo, que las madres nunca se olvidan de los hijos. María Elena y yo nos íbamos a dormir todas las noches imaginando que al día siguiente mamá iba a aparecer en la puerta con esa sonrisa bonita que recordaba de la fotografía. Pero los años pasaron, y ella no venía. Remedios dejó de hablar sobre el regreso de mamá, comenzó a decir que éramos sus hijos ahora, que ella era nuestra madre verdadera. Y poco a poco, para sobrevivir emocionalmente, comenzamos a aceptar que tal vez mamá no nos quería más, que tal vez había encontrado una vida mejor sin nosotros. Carlos me contó que guardó rencor durante décadas, principalmente en la adolescencia e inicio de la edad adulta. Llegó a odiar a Dolores por haber elegido una vida nueva en vez de luchar por los hijos que ya tenía. Pero con el pasar de los años, principalmente después de que se volvió padre y entendió las dificultades de sostener una familia, comenzó a imaginar que tal vez ella había tenido motivos que un niño de 5 años no podría entender. Cuando María Elena murió, continuó llorando, fue el momento más difícil de mi vida. Murió llamando a mamá, diciendo que quería ver a la madre una última vez antes de partir. Remedios y yo tratamos de consolarla, pero no éramos quienes ella quería. Quería a la madre que la abandonó, aún después de todos esos años. Después del funeral de María Elena, tomé una decisión. Iba a juntar dinero y volver a México para buscar a nuestra madre. No para perdonar o pedir perdón, sino para preguntar por qué. ¿Por qué nos dejó irnos? ¿Por qué nunca regresó a buscarnos? ¿Por qué eligió a otras personas en vez de nosotros? Esperanza, lo que te voy a contar ahora te va a chocar tanto como me chocó descubrir sobre ti. En 1985, logré juntar dinero suficiente para viajar a México. Descubrí que mamá vivía en Guadalajara, conseguí la dirección de su casa a través de conocidos de Tlaquepaque. Vine hasta aquí decidido a confrontarla sobre el abandono. Mi corazón se detuvo. 1985 era exactamente el año en que mamá había viajado a Morelia buscando por él y María Elena. Llegué a Guadalajara un martes por la mañana. Fui directo a la casa donde vivía, pero cuando llegué ahí, perdí el valor. Me quedé en la esquina observando de lejos, tratando de juntar fuerza para tocar la puerta. Vi a una mujer que reconocí como nuestra madre, más vieja, más delgada, pero aún hermosa. La seguí hasta la iglesia de San Juan de Dios, donde la vi encender velas para los muertos. Y cuando la vi encender una vela extra, una vela que no era para ningún muerto conocido, supe que ella también sufría. Algo en la forma como miró esa vela me dijo que cargaba un peso grande en el corazón.
No tuve valor de presentarme, de causar más dolor a una mujer que ya parecía cargar tanto sufrimiento en los hombros. Regresé a Chicago sin hablar con ella, sin identificarme, sin resolver nada. Y durante todos estos años me arrepentí de esa cobardía. Me pregunté si no perdí la única oportunidad de hacer las paces con nuestra madre. Carlos decidió venir a México tan pronto como se jubiló, 2 meses después de nuestra primera conversación. Acordamos encontrarnos aquí en Guadalajara, en el centro de la ciudad, cerca de la calle Juárez donde mamá trabajaba como costurera. Era simbólico, era como si ella estuviera presente en ese momento, bendiciendo nuestro reencuentro. Cuando lo vi bajándose del taxi en el punto acordado, reconocí inmediatamente sus ojos. Eran los mismos ojos de la fotografía, solo que marcados por 68 años de vida, de trabajo, de nostalgia, de lágrimas guardadas. Él también me reconoció, dijo después que tenía la misma sonrisa de nuestra madre cuando era joven, la misma forma de inclinar la cabeza cuando me emociono. Nos abrazamos ahí en la acera movida, 2 personas de cabello blanco que se encontraban por primera vez pero que eran hermanos de sangre, unidos por una historia de separación y reencuentro que parecía película. Los transeúntes deben haber encontrado extraño ver a 2 ancianos llorando abrazados en la calle, pero no importaba. Era un momento que esperamos toda la vida sin saber qué estábamos esperando. Carlos trajo 2 maletas llenas de recuerdos que guardó durante décadas. Fotografías de María Elena que la tía Remedios había coleccionado a lo largo de los años, mostrando a nuestra hermana creciendo, volviéndose adolescente, volviéndose joven adulta. Cartas que ella escribió para mamá pero nunca tuvo valor de enviar, guardadas en una caja de zapatos hace más de 20 años. Las cartas de María Elena me hicieron llorar como si fuera mi hija en vez de mi hermana. Eran cartas de una joven sensible, inteligente, que soñaba con ser maestra como la tía Remedios, que quería conocer el mundo más allá de Morelia, que hablaba de la madre con una mezcla de amor y dolor que partía el corazón. En una carta escrita a los 20 años, decía, «Querida mamá, si algún día usted recibe esta carta, quiero que sepa que perdono. No entiendo por qué nos dejó irnos, pero sé que usted debe haber tenido motivos. Sueño todas las noches que usted aparece en la puerta de la casa de la tía Remedios, que me carga en brazos como cuando era pequeña, que me explica todo y volvemos a ser una familia». En otra carta, escrita pocos meses antes de morir, María Elena contaba sobre un novio que había conseguido, sobre los planes de matrimonio, sobre el deseo de darle nietos a la madre que nunca más vio. «Mamá, me voy a casar el año que viene. Me gustaría tanto que usted estuviera aquí para ayudarme a elegir el vestido, para darme consejos de mujer casada, para bendecir mi matrimonio. Sé que usted debe tener una vida nueva, tal vez otros hijos, pero aún sobra un rinconcito en su corazón para mí». Carlos también trajo dibujos que María Elena hacía cuando niña, siempre retratando la misma escena, una familia completa con una madre, un padre y 2 niños de la mano. En todos los dibujos, la madre estaba sonriendo y tenía una aureola dibujada sobre la cabeza, como si fuera una santa. En el rincón de cada dibujo, con la letra esmerada de niña, estaba escrito, «Para mamá, con amor de María Elena». Pero la sorpresa mayor Carlos la guardó para el último día de la visita. A la hora de la despedida, me entregó un sobresellado que trajo de Estados Unidos. «Esperanza», me dijo con la voz seria, «nuestra madre no fue la única que guardó secretos durante toda la vida. Yo también tengo una confesión que hacer, algo que nunca conté a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos». Dentro del sobre había una carta manuscrita, escrita en español pero con algunas palabras en inglés. Era una carta que Carlos había escrito para nuestra madre en 1985, el mismo año del viaje de él a México y del viaje de ella a Morelia. En la carta, contaba sobre el viaje que hizo a Guadalajara, sobre cómo consiguió la dirección de la casa donde mamá vivía, sobre cómo planeaba confrontarla sobre el abandono. Pero también contaba sobre la cobardía que sintió a la hora de tocar la puerta, sobre cómo prefirió regresar a Estados Unidos sin resolver nada. Cuando la vi de lejos, saliendo de la iglesia una mañana de domingo, estaba más vieja pero aún era hermosa, escribía Carlos. Y cuando la vi encender una vela extra en el altar,
Una vela que claramente no era para ningún muerto conocido. Supe que ella también sufría. No tuve valor de presentarme, de causar más dolor a una mujer que ya parecía cargar tanto peso en los hombros. Si hubiera tenido valor ese día, me dijo Carlos llorando, tal vez nuestra madre habría muerto en paz, sabiendo que yo la perdoné, sabiendo que entendí por qué hizo lo que hizo. Tal vez ustedes dos no habrían pasado todos estos años sin saber que yo existía. Tal vez María Elena no habría muerto sin reconciliarse con la madre. Hoy, 8 meses después de este descubrimiento que cambió mi vida, tengo una comprensión completamente nueva sobre lo que significa ser madre, sobre lo que significa amar, sobre lo que significa perdonar. Descubrí que mi madre no fue una mujer que abandonó a los hijos por egoísmo o comodidad. Fue una mujer que tomó la decisión más imposible que una madre puede tomar. Elegir entre garantizar comida en la mesa para todos los hijos o mantener la familia unida en la pobreza y el hambre. Fue una mujer que cargó la culpa más pesada que existe, que sufrió en silencio durante 50 años para proteger la felicidad de la hija que se quedó a su lado. Fue una mujer que encendió velas en secreto durante décadas, que lloró escondida cada madrugada, que murió cargando un amor dividido que nunca logró reunir en un lugar. Y descubrí también que el amor de una familia puede sobrevivir a décadas de separación, a malentendidos, a decisiones dolorosas tomadas por necesidad extrema. Hoy, a los 72 años, tengo un hermano. Perdimos décadas juntos, perdimos la oportunidad de conocernos aún jóvenes, de compartir las alegrías y tristezas de la vida adulta, de criar a nuestros hijos como primos cercanos. Pero ganamos algo que pensé que nunca tendría, la oportunidad de construir una relación familiar verdadera en los años que aún nos quedan. Carlos se va a mudar a México el próximo año. Quiere pasar los últimos años de vida cerca de la tierra donde nació, cerca de la hermana que encontró, cerca de los lugares donde nuestra madre vivió y trabajó y sufrió en silencio. Vamos a vivir en la misma ciudad, vamos a almorzar juntos los domingos, vamos a recuperar por lo menos una parte del tiempo perdido. Y todas las semanas vamos juntos al cementerio donde mamá está enterrada. Llevamos flores frescas, encendemos velas, conversamos con ella como si aún pudiera oírnos. Le contamos sobre nuestro reencuentro, pedimos perdón por los años de incomprensión, agradecemos por el amor que supo dar aún cargando un dolor tan grande en el pecho. Y principalmente, le aseguramos que puede descansar en paz ahora, porque sus 3 hijos finalmente se encontraron, porque su amor finalmente reunió a la familia que las circunstancias separaron. Esa carta escondida en el fondo de la cómoda no trajo apenas revelaciones dolorosas sobre el pasado. Trajo perdón, trajo comprensión, trajo la posibilidad de una familia reconstituirse después de décadas separada por la vida y las necesidades. Trajo la certeza de que el amor verdadero nunca se acaba, apenas se transforma, se adapta, espera el momento correcto para manifestarse nuevamente en formas que ni imaginábamos posibles. Y es eso, gente, después de tantos años guardando este descubrimiento, finalmente logré compartir esta historia con ustedes. Gracias por escucharme, por tener paciencia para oír la confesión de una señora de 72 años que descubrió que nunca es demasiado tarde para encontrar a la familia que pensábamos haber perdido para siempre. A veces los mayores tesoros de nuestra vida están escondidos en los lugares más inesperados, esperando el momento correcto para ser descubiertos. Y a veces, los dolores más profundos que cargamos son también los que nos vuelven más humanos, más capaces de comprender y perdonar los errores que el amor y la desesperación pueden hacernos cometer.